Bueno, buenos días para todos. Les damos bienvenida a otro día devocional. Esperamos que sea un tiempo de edificación y de bendición para cada uno de los que vean este video y compartan de este tiempo. Los dejo con mi esposa para que ella les comparta la primera palabra de la que vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, vamos a empezar con con el Nuevo Testamento, que es Mateo 8. Entonces les vamos a compartir la palabra. Listo. Mateo 8 dice, cuando Jesús sana a un leproso, cuando descendió Jesús al monte, mucha gente, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie y ve y muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ahora Jesús sana al centurión, al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Maestro, Señor, mi criado está postrado en la casa paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mis criados sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y digo al otro ven y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. De afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en una cama con fiebre. Tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Los que querían seguir a Jesús, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen las guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en el arca, en el barca de sus discípulos, entrando en el arca de sus discípulos, le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y se hizo grande en bonanza y los hombres se maravillaban diciendo, ¿quién es este que los vientos y el mar le obedecen? Los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los endemoniados le rogaron diciendo,
si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de los cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que se apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad contando todas las cosas que habían pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que fueran de sus contornos. Amén. ¿Qué vemos en estas palabras? Vemos que Jesús hizo milagros, que Jesús hizo maravillas, que Jesús sanó, que Jesús calmó las aguas, que Jesús sacó endemoniados, que Jesús pidió a gente que lo siguiera. Ahí que vemos que se estaba haciendo todo el ministerio de Jesús. ¿Qué significa eso? Que Jesús empezó a darse a conocer con milagros, con prodigios, a darse a conocer que era el Hijo de Dios. ¿Y qué esperaba Jesús? Que la gente dijera, sí, yo creo, sí, yo tengo fe, ve y hazlo. Que la gente dijera, que la gente viera que Dios tiene autoridad, que la gente viera que Él tiene autoridad para apacentar las tormentas cuando están en la barca, pero también para sacar demonios, pero también para sanar gente solo con su palabra, pero también para decirle a una persona, ven, sígueme, deja que los muertos entierren a tus muertos y tú sígueme. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Jesús estaba haciendo el ministerio, que Jesús estaba empezando a darse a conocer. ¿Y qué era qué es lo que nosotros debemos pedirle a Dios después de ver toda esta sanidad, milagros, liberación? Hallar gracia y favor. Gracia y favor delante de Dios para que Él obre un milagro en nuestras vidas. Todos tenemos necesidades. Uno necesitamos liberación, otro sanidad, otro pagar deudas, otros un enfoque, no sabemos qué queremos, para dónde vamos. Pero ¿qué nos dice Jesús? Confíen en mí, oren, pídanme y yo les aseguro que yo los guiaré, los sanaré, los liberaré, muchas cosas. Y eso vemos en lo que hizo Jesús. Pídanme, oren, búsquenme y yo haré un milagro. Amén. Entonces vamos a orar de acuerdo a esta palabra. Señor Jesús y Padre Santo, Dios, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias porque tú obras un milagro sobrenatural en nuestros corazones. Te pido, Espíritu Santo, que seas guiándonos, que seas mostrándonos, que seas trayendo tu presencia de forma sobrenatural a nosotros y a nuestras vidas, Dios. Yo te pido, Padre Santo, que nosotros seamos hallando gracia y favor, que tú nos conozcas, Dios. Tú sabes nuestras necesidades, pero hoy te pedimos, Padre, que nazcamos, Dios, a la oración, nazcamos a la intercesión, nazcamos a buscarte de nuevo, Dios. Que seamos naciendo de nuevo, Dios. Que seas tú sanando, que seas tú liberando, que seas tú contestando oraciones en este tiempo, Dios, que seas tú trayendo la sanidad, que tú seas trayendo el enfoque, trayendo la revelación del llamado en el nombre de Jesús, Dios. Obra un milagro sobrenatural, límpianos, lávanos y transfórmanos, Dios. Te entregamos este tiempo, te bendecimos y te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora los dejo con mi esposo que va a continuar con la palabra. Bueno, vamos a continuar con este devocional y la palabra que continúa es Éxodo 39 y dice, hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová le había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. El cinto del ephod que estaba sobre él era de lo mismo, y de igual labor de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras del ephod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés.
y labraron las piedras de onice montadas en engaste de oro, gravuras de sello con los nombres. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del ephod, de oro, azul, púrpura, de carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de un palmo y de un palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera era una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilio, un onice y un jaspe, todas montadas encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabadura de sello, cada uno con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo dos engastes y 2 anillos de oro. Y pusieron 2 anillos de oro en los dos extremos del pectoral y fijaron los dos cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros dos extremos de los dos cordones de oro en los dos engastes que pusieron sobre las hombreras del ephod por delante, e hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los dos extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del ephod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las dos hombreras del ephod hacia abajo cerca de su juntura sobre el cinto del ephod y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del ephod con un cordón azul para que estuviese sobre el cinto del mismo ephod y no se separase el pectoral del ephod como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del ephod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la cobertura para que no se rompiese. E hicieron las orillas del marco granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente, hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabada de sello santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. La obra del tabernáculo terminada. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos los utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidos de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo de frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí
que la habían hecho como Jehová había mandado y los bendijo. Amén. Bueno, conforme a esta palabra vemos dos cosas. La obra del tabernáculo terminada y las vestiduras de los sacerdotes. Vemos que las vestiduras de los sacerdotes era muy pulcra y muy fina, siempre con lo mejor, con las mejores engastes, dice que con el mejor vestido, con las mejores costuras, con las mejores piedras incrustadas en el vestido del efod. Pues esto nos habla en el Antiguo Testamento cómo los sacerdotes se debían presentar delante de Dios. Antiguamente las personas no es como hoy en la actualidad que uno entra a su lugar secreto y ya siente la presencia de Dios. Antiguamente solo unas ciertas personas que eran los levitas, los sacerdotes, podían entrar a ese lugar santo y debían hacerlo de esta manera como se describe en ese lugar. Hay una palabra en la Biblia donde Josué es como juzgado por el diablo porque está con vestiduras viles y vestiduras sucias. Pero un ángel de Dios está al lado de Josué y le dice que no le dice al diablo que no lo puede condenar y le pone unas vestiduras santas y puras. O sea, esto que nos habla del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Así nosotros vengamos con unas vestiduras viles, a través de la sangre de Jesús, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y podernos presentar así como estos sacerdotes para poder entrar al tabernáculo. Amén. Otra palabra, otra parte de la palabra también nos habla de lo que vamos a encontrar cuando entremos a la presencia de Dios. Y quiero enfatizar lo que es el propiciatorio y el pan de la proposición. Cada vez que entremos a la presencia de Dios, el Señor siempre nos va a alimentar de su palabra y de su presencia por medio de la oración y de entrar en intimidad con Él por medio de cerrar la puerta y entrar en oración. Entonces quiero que pongamos ese tiempo delante de Dios. Señor Jesús y Padre Celestial, hoy te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad y te pedimos, Señor, que por medio de la sangre de Jesús, Señor, tú limpies nuestra mente y pensamiento, Señor, y nos permitas entrar a tu presencia, Señor, entrar al tabernáculo de tu presencia, Señor, entrar, Espíritu Santo, a tu lugar santísimo, para poder, Señor, encontrar el pan tuyo, Señor, ese alimento de tu palabra que alimente nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Quita tu espíritu de condenación que no nos permita buscar tu presencia y no nos permita estar en intimidad contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, y ahora los dejo con la siguiente palabra. Bueno, voy a seguir continuar con la palabra y vamos a leer Éxodo 40. Dice, Moisés erige el tabernáculo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero vas a levantar tabernáculo, el tabernáculo de reunión y lo pondrás en el arca del testimonio y lo cubrirás con velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelebro y lo encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás del altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Tomarás aceite de unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto, todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón con vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen a sus hijos y los vestirás
y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdote perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová había mandó. Así lo hizo. Así en el día primero del primer mes del segundo año del tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, perdón, y colocó sus tablas y lo puso sus barras, se hizo alzas sus columnas, levantó las tiendas sobre el tabernáculo y puso la cubierta encima del mismo como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca del tabernáculo y puso un velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová lo había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro del tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre el incienso aromático como Jehová lo había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de la ofrenda como Jehová lo había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión, cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y el altar y puso la cortina a la entrada del atrio y así acabó Moisés la obra. Ahora, la nube sobre el tabernáculo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta en el día que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él. Y la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. Que vemos en esta palabra. Primero vemos las instrucciones de Dios. Las instrucciones fueran muy específicas y Moisés y Aarón hicieron las instrucciones tal cual. Decía que pusiera candelabros, que pusiera una cosa, que pusiera la otra. ¿Y eso qué significa? La obediencia, que nosotros debemos seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra, ¿sí? Que nosotros debemos seguir las instrucciones como Dios las manda, al momento en que Dios las mande, como Dios diga, y así hicieron ellos. También hablaba ahí que Dios mandó que Aarón era el sacerdote y los hijos de Aarón eran los sacerdotes, y Dios los mandó que se lavaran, que se limpiaran. Nosotros somos sacerdotes, nosotros debemos ser santos delante de la presencia de Dios. Nosotros debemos, ahí decía que lavaban las manos, los pies. También recuerdo que decía que Moisés puso una cortina y siempre al final de cada palabra dice, así como Dios le mandó a Moisés. Lo hicieron tal cual, así como Dios mandó. Nosotros debemos seguir la instrucción de Dios al pie de la letra. Debemos seguir su palabra, debemos seguir sus instrucciones. Debemos santificarnos. Nosotros somos personas de autoridad, de testimonio. Nosotros debemos ser fieles a lo que Dios necesita y a lo que Dios quiere. Y eso, por medio de eso viene la bendición. Y al final de la palabra hablaba de la nube de Jehová. ¿Qué es la nube de Jehová? La nube de Jehová ahí decía que cuando la nube salía, la gente trabajaba y la noche era el fuego y la gente, si la nube no salía, no podía trabajar. ¿Eso qué es? Eso significa la protección de Dios, la guianza de Dios. Eso era, estaban ellos en el desierto, porque era cuando habían salido de Egipto y estaban en el desierto que duraron viviendo 40 años.
pero ahí decía que Dios era el que les decía cuándo tocaba trabajar, cuándo esto. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba bajo la cobertura de Dios, bajo las alas de Dios. Su guianza, su protección, su provisión, todo venía de Dios. Y eso mismo debemos pedirle nosotros a Dios, que nosotros estemos bajo su nube, bajo su protección, bajo su ala, que nosotros estemos bajo la cobertura. Cuando nosotros estamos en una iglesia, como en la que estamos, en la misión carismática, estamos bajo la cobertura de nuestra iglesia, de nuestros pastores de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos bajo una cobertura, que no estemos guiados ni por la rebelión, ni por la rebeldía, ni por las cosas del mundo, sino que nosotros realmente seamos santos para buscar a Dios y para estar delante de la presencia de Dios. Amén. Pues vamos a orar de acuerdo a esta palabra. Señor Jesús y Padre Santo, Dios, hoy te damos gracias por esta palabra, porque tú nos estás enseñando del tabernáculo, porque tú nos estás enseñando de cuando sacaste al pueblo de Israel de Egipto, de cómo tú nos guiabas, de cómo tú protegías, proveías. Dios, y hoy te pido, Padre, que tú te hagas carne, que te hagas presente, no que te hagas carne, sino que te hagas presente en nuestra vida, Dios, que nosotros podamos buscarte, que estemos bajo tus alas, bajo tu protección, Dios, que quites de nosotros toda rebeldía, Dios, todo no me parece, toda opinión propia, Dios, y que siempre hagamos las cosas de acuerdo a lo que tú mandas, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu instrucción, Dios. Que nos haga sensible a tu voz, Dios, quita toda religiosidad en nuestra vida, todo lo que no sea correcto y de acuerdo a tu palabra, quítalo de nosotros, desarraiga la rebeldía, la rebelión, Dios. Y hoy te pido que nos des un corazón obediente, un corazón humilde, un corazón sencillo para seguir la instrucción, Dios. Hoy queremos pedirte, Padre Santo, hoy queremos pedirte perdón porque hemos pecado. Y hoy queremos pedirte, Señor, que seas tú limpiándonos, lavándonos para que nosotros nos podamos consagrar a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora seguimos con mi esposo que continúa con la lectura de la palabra. Bueno, y vamos a seguir con Proverbios 18. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho injusto no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetra hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto es su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, antes de la honra, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién podrá soportar el ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hombre ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar. Del fruto de la boca el hombre se llenará su vientre, se saciará el producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre tiene amigos, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo.
y amigo hay más unido que un hermano. Amén. Bueno, aquí viendo esta palabra, eh, vemos que habla como de diferentes tipos de personas, ¿no? Habla del necio, habla del rico, eh, habla del sabio, habla también del prudente, habla del chismoso, ¿no? También esta Ujú, palabra. Habla de la persona que quiere buscar sabiduría y habla también en parte de la ofensa y de la muerte o de la lengua, ¿sí? Bueno, conforme a esta palabra, pues podemos ver que eh, pues Dios nos habla de que no debemos ser entrometidos en ciertas cosas. Nos habla de que debemos buscar sabiduría. Nos habla de que no debemos alabar a los impíos porque pues es como traer afrenta a nuestras vidas. También nos habla de que no debemos hablar más de la cuenta, eh, sino ser prudentes y buscar la sabiduría. También nos habla de como de no alabar al impío, como ya lo dije ahorita, porque no es bueno, porque a veces hacemos injusticia al alabar al impío. Eh, Nos habla de no ser necios. Una persona necia es una persona que es terca, que no entiende razones y por querer tener razón en lo que él piensa, termina eh, trayendo contiendas, trayendo azotes, trayendo dificultades, o como dice también, un quebrantamiento por sus palabras, para su alma. Nos habla del chisme, nos dice que el chisme es delicioso, o sea, como que todo el mundo quiere escuchar, uy, ¿qué le pasó a tal familia? O uy, ¿qué le pasó a tal persona? O uy, ¿qué le pasó a tal pareja? O uy, ¿por qué ese negocio se quebró? O uy, ¿qué le pasó al vecino? O sea, siempre está como esa cosa de querer saber, es algo delicioso saber la vida de los demás. ujú, Pero, ¿qué dice la palabra? Que no seamos chismosos, o sea, yo a veces digo, si la persona le quiere contar a uno o refugiarse en uno, pues digo que es otra cosa, pero ya uno querer, como dicen, alimentar su entraña del chisme, de por qué, qué pasó con este, qué pasó con aquello. O sea, la Biblia no habla de que seamos así, o sea, de que seamos chismosos, sino que no nos alimentemos o no alimentemos nuestra vida del chisme, ujú, sino de la palabra de Dios. También nos habla de ser diligente en el trabajo. Eh, También nos habla de que el justo siempre corre al baluarte que es Dios o a esa torre fuerte. Una torre fuerte es donde se refugia la gente y sabe que ahí no los van a poder quebrantar o no los van a poder atacar. Y nuestra torre fuerte es el Señor. Cada vez que acudimos a Él, el Señor nos va a levantar. También nos habla del rico, que el rico cree que porque tiene todos sus bienes, sus negocios, sus ganancias, inversiones, ya con eso tiene su salvación comprada. Y la Biblia nos habla de que no seamos así, que debemos de ser humildes y que así Dios nos bendiga de una manera sobrenatural. Siempre debemos entender que la salvación, la sanidad debe ser de Dios, porque hay mucha gente rica que tiene mucho dinero pero no puede encontrar sanidad. Así tenga para pagar los mejores especialistas en medicina, pero, pero el dinero no puede hacer milagros, pero el Señor sí. Nos habla de que no seamos orgullosos. La palabra nos habla de que antes del orgullo de la caída, o sea, antes de que uno diga, uy, Señor, ¿por qué cayó tal? Pues podemos pensar que en algún momento permitió el orgullo. O sea, la autosuficiencia, el creer que él podía solucionar todas sus cosas independientemente del Señor. Eh, Nos habla de que en el momentos de enfermedad siempre debemos tener ánimo,
para poder superar los momentos de enfermedad. O sea, no permitir que el desánimo por una enfermedad nos abata, sino que podamos estar animosos para poder superar las dificultades. Y también nos habla que dice que la dádiva ensancha al hombre el camino, es decir, esto nos habla del soborno. Muchas veces nosotros, nosotros no, muchas personas eh, quieren encontrar favor y ¿qué hacen? Sobornar aquí, sobornar allá. eh, no, es que quiero que me atienda más rápido el mesero, entonces mire, ahí le paso este dinero para que usted me atienda mejor y me atienda más rápido y me atienda de una forma más especial. Al policía de tránsito también. También, y uno dice, aquí Ujú, tengo 50.000 razones para bendecirlo. horrible. Entonces, el soborno siempre eh, quiere abrir puertas, pero pues ese Señor nos habla de que eso no es correcto. Nos habla también de no como acelerarnos en dar nuestra versión, si no es correcto, sino porque podemos terminar ser descubiertos por nuestro enemigo. Y bueno, así habla muchas palabras. Y ya por último también habla acerca dice que el que quiere mostrarse amigo ha de ser amigo. Muchas veces uno dice, uy, pero ¿por qué tal no se me acerca? ¿O por qué no tengo una vida social? De pronto en algunos momentos ponemos una barrera y no permitimos que otros quieran ser nuestros amigos o no queremos ser parte de una amistad de otra persona. Y la Biblia nos habla de que si nosotros queremos tener amigos, debemos mostrarnos amigos. Hay muchas personas que quieren acercarse a nuestras vidas, pero nosotros mismos muchas veces los alejamos porque no queremos saber de Ujú. nadie o no queremos que sepan nuestra vida o nuestras cosas. Entonces, esto es lo que nos habla Proverbios. Y bueno, vamos a hablar conforme esta palabra. Amén. Señor Jesús y Padre Celestial, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que en el nombre de Jesús tú quites de nuestra vida la necedad, quites de nuestra vida el enojo, quites de nuestra vida, Señor, el chisme, Señor, quita ese querer y saber de la vida de los demás, Señor. Hoy te pido que sea un tiempo de bendición que transforme nuestras vidas, Señor, y que podamos entender, Señor, que tú eres nuestro refugio seguro, que tú eres nuestra libertad y nuestro baluarte, Señor. Te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Amén, amigos. Bueno, le damos gracias por conectarse, gracias por estar todos los días pendientes de la palabra, del devocional. Queremos decirles que los esperamos mañana con una nueva palabra. También queremos invitarlos este domingo a nuestra reunión. Recuerden que ahora es de 9 de la mañana a 11. Tratemos de estar 15 minutos antes a las 8:45 para que no nos perdamos el tiempo de alabanza. Los invitamos a nuestro próximo devocional, los invitamos a que sigamos en nuestras células. Tenemos bastantes retos. Estamos en convención de mujeres que es en abril, entonces las invitamos a que hagamos nuestro primer abono este domingo y también estamos para inscribirnos a Escuela de Líderes. Tenemos muchas cosas y entonces les pedimos que podamos ser partícipes de todos estos eventos. Les damos gracias, los bendecimos y nos vemos mañana en nuestro devocional y el domingo en la reunión. Dios los bendiga y Dios los guarde.